Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de economía y finanzas, cómo nos estamos proyectando ya en el inicio del quinto mes del año. Estamos arrancando mayo, hay mucha expectativa siempre cuando se registran cambios sustanciales a nivel del país. Las propuestas que se han presentado en la última movilización de la clase obrera organizada, qué tanto impacto pueden tener de cara a una planificación en algunas áreas que la seguimos esperando. Nuestros invitados de hoy, jóvenes empresarios. Alan Macoto en estudio, buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros, Alan. Chendo, para mí es un placer estar aquí con usted, compartiendo con don Eduardo también de manera virtual. Y es importante tocar estos temas para que la población hondureña sepa dónde estamos parados, que tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que tomen las mejores decisiones lo antes posible y también, si los gobernantes no sirven, hay que cambiarlos. Muy bien. Eduardo, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Chendo. Un gusto estar aquí contigo y con Alan. Realmente son temas de los cuales todos tenemos que estar bien enterados para tratar de buscar el mejor camino para el país. Muy bien. Alan y Eduardo, ¿es el emprendedurismo ahora mismo junto a la inversión de capital local el que está salvando la generación de empleo y por lo menos mantener una economía con cierto dinamismo comparado con un crecimiento que ustedes que conocen más de esto nos han proyectado con una suerte mayúscula? Podría llegar un poco más del 4%, pero de momento no estamos para esos números. Tenemos que entender algo y el pueblo tiene que manejar estos datos porque son de suma importancia. Primero, el país se mueve por las remesas. Eso no, nadie lo cambia y nadie lo mueve. Y cada día sigue creciendo, porque lastimosamente Honduras lo que más exporta es gente. Número uno. Número dos, preguntaba por el tema de emprendedurismo. Definitivamente el emprendedurismo, o buscamos qué hacer los que no queremos agarrar el que puede un avión, el que no puede las caravanas y el que no puede se va, como salen más de 3.000, 4.000 hondureños al día de nuestro país, tenemos que emprender y buscamos la manera de hacerlo. Definitivamente eso ayuda mucho, pero así como se están abriendo empresas, se están cerrando empresas. Ahí entran temas de seguridad jurídica, seguridad en las calles. Las pandillas todavía manejan la economía de nuestro país. Tenemos transportistas que pagan hasta 4 o 5 grupos delictivos diferentes y cada vez salen más, Chendo. Tenemos que prestar atención a eso. Pero algo muy importante está en que Banco Central hace poco nos quiere vender la idea de que hubo inversión extranjera en el país. Y esto es mentira. Lo dije públicamente. No es inversión directa, eso es reinversión. Entonces, ¿qué sucede? En este momento las empresas extranjeras que tienen sus capitales en Honduras tienen serios problemas para comprar dólares. Y esto es una noticia no de hoy, de tiempo atrás. Entonces, muchas de estas empresas, al encontrar esa limitante de la compra de divisas para poder sacar sus capitales de donde son originarios, se reinvierte. Gracias a Dios lo reinvierten. Gracias a Dios. Pero nosotros en este momento, Honduras no es atractivo para la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Incertidumbre política. Puedo decir cero seguridad jurídica en lo que va del presente gobierno, y me da hasta pena decir estas cifras, pero es una realidad, más de 400 tierras productivas invadidas y no vemos a nadie judicializado. Entonces, esto da un mal sabor de boca. ¿Y qué pasa? ¿Será que es que al gobierno actual le conviene el caos? ¿Qué están haciendo para detener esto? Esa es mi introducción para que podamos desarrollar sobre los temas que le mencioné, Rosendo, y respetando también a los que trae Eduardo, pero son temas críticos que tenemos que buscarle una salida lo antes posible. Eduardo, desde el sector empresarial del norte del país se han venido haciendo constantes llamados
Y uno de los elementos que más énfasis ha tenido y que lo planteaba Alan es seguridad jurídica y seguridad ciudadana como puntos de partida. A ello vamos a sumar el tema de energía, que si se genera una administración efectiva con planificación, puede ser uno de los elementos que contribuye a un verdadero desarrollo del Valle de Sula, que históricamente lo hemos planteado, que ustedes como inversionistas lo han hecho público y que estamos a días de que vuelve ese dolor de cabeza. Estamos ya en temporada de inicio de invierno y ya sabemos qué pasa para la zona productiva. ¿Cómo enfrentar todos estos retos, pero visto, observado de forma positiva para un verdadero desarrollo del país? Buenas noches nuevamente, Eduardo. Gracias, Rosendo, y un saludo nuevamente a Alan. Mire, yo creo que lo que tenemos que comenzar es a definir que la estructura económica del país está invertida. Y yo sí quisiera explicar esto porque es bien importante para poder comprender qué necesitamos hacer, Rosendo, para reorientar las cosas de manera que funcionen. El problema es que nuestro país, como bien lo dijo Alan al inicio, recae más en el flujo de las remesas y las importaciones que se habilitan por esas remesas que vienen, o sea, se utilizan esos dólares para importar en vez de producir localmente todo lo que necesitamos. Entonces, cuando usted mira una economía normal, generalmente esta está dividida en tres sectores: el sector primario, sector secundario y el terciario. El primario es aquel sector que genera mucho empleo, pluraliza la economía. Ahí están los sectores del agro y de la construcción. En una economía normal, el sector primario más o menos anda en un 45% de la estructura económica. En el nuestro anda en 13%, para que ustedes entiendan la dimensión del problema. El sector secundario, que generalmente debería andar en un 40%, anda en un 28%. Relativamente, pues anda atrás, pero anda menos mal que el primario. Y el sector terciario, ¿verdad? El sector secundario, solo para aclarar, es la manufactura, ¿verdad? Ya el sector terciario, que comprende el comercio y la intermediación financiera, en los países normales eso opera con un 15% de la estructura económica, porque por la naturaleza de estas actividades más bien se concentra la riqueza. O sea, el comercio y la intermediación financiera concentran la riqueza, pero son actividades necesarias, siempre y cuando ocurran en una dimensión pequeña. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro país esas cosas, el sector terciario, en vez de ser el 15%, como teóricamente debe ser, anda en un 59%. O sea, tenemos una masa de importación, de comercio, de intermediación financiera, y no tenemos a nadie produciendo. Y yo creo que ahí es lo que estabas diciendo tú, Rosendo, de por qué estamos fallando. Hay varios factores. Falta de infraestructura. Nadie va a sembrar si sabe que se le va a inundar su tierra. Falta de seguridad jurídica. No van a sembrar si alguien les va a invadir. Falta de competitividad. Si tu energía eléctrica es cara comparada tal vez a lo que opera el vecino, no vas a poder competir con tus productos. Entonces, y el sector primario y secundario dependen enormemente del costo energético. Entonces, estas son las cosas que no hacen que seamos competitivos para producir. Y al final, si alguien va a vender algo, dice, ¿para qué me voy a complicar la cabeza produciendo? Si aquí me toca producirlo más caro, cuando lo puedo importar libre de impuestos y ganarme la plata sin hacer mucho esfuerzo. Y eso es lo que han escogido muchos. Entonces nosotros siempre hemos insistido que se debe de priorizar la producción nacional, y empezando por las cosas básicas, ¿verdad? El agro, la alimentación y la energía son los fundamentos de la economía. Mientras nosotros sigamos importando más de la mitad de la energía, Rosendo,
que consumimos y más de la mitad de los alimentos que consumimos, no hay manera que podamos salir adelante. Y cuando hacen y dicen de que el país va a crecer al 3.4% y aplauden y se alegran, a mí me da tristeza, porque a ese ritmo jamás el país se va a transformar. Esas cifras jamás van a reducir la pobreza. Para impactar la pobreza tenemos que crecer a ritmos del 7 y del 8%. Entonces, se tiene que cambiar la estructura y se tiene que cambiar la velocidad de la economía, ¿verdad? Pero sí se tienen que tomar decisiones valientes, Rosendo, para eso. Y ahí es donde todos los gobiernos que han transcurrido, porque yo creo que sería injusto decir que solo este gobierno lo ha hecho, pero todos los que han transcurrido le han tenido miedo a esas decisiones. Y por eso estamos en esta situación tan caótica y que realmente no le vemos salida. Hay un punto que ya que lo pone en discusión, quiero oír sus conceptos. El tema de la energía, que nos están generando muchas dificultades, que ya los apagones o la suspensión de servicio, como le llaman otros, en ciertos lugares del país ha ido menguando en la producción final. Valle de Sula, también pasa en el oriente, pasa en el noroccidente y en el Atlántico. Rosendo, nos están matando las pérdidas. Ese es el problema fiscal más grande que tiene el país. Correcto, y las acciones que se están tomando son consecuentes para una respuesta efectiva ¿o qué? Porque ahí están con desarrollos de proyectos que generan dudas. Sí. Sí, mire, la mera realidad es que cualquier empresa que pierde el 40% de lo que produce, como está pasando con la ENE ahorita, no hay manera que salga adelante. Ahora, ¿qué es lo que se requiere y que ningún gobierno realmente le ha querido hacer frente? Ir y corregir las pérdidas, que en su gran mayoría son robo y problemas técnicos. Yo reconozco que el gerente Eric Tejada ha estado impulsando mucha inversión para corregir los problemas técnicos y eso se aplaude, pero el robo, eso es algo que no se ha enfrentado, Rosendo. Y se pueden hacer muchas cosas. Mira, yo te voy a dar una idea rápida para solventar ese problema del robo. Con todo ese aparato estatal que tiene el ENE, mejor que le den a cada cuadrilla, que la integren en una empresa y que le den un circuito para que maneje. Y se le incentiva de acuerdo a la reducción de pérdidas que generen ese circuito. Se descarga la masa laboral del gobierno, se privatizan esos circuitos, ¿verdad? Y se pluraliza la economía. Tampoco queremos que venga un solo operador a poner de rodillas al país o al gobierno. Entonces, se puede hacer de manera plural, atomizada, para no depender de una sola empresa. Y yo estoy seguro que la capacidad técnica existe, pero los mecanismos que han implementado y la falta de voluntad política no han permitido que se corrijan estas pérdidas. Y mientras estas pérdidas siguen, vamos a tener el agujero fiscal y el problema de competitividad que afecta al gobierno porque tiene que cobrar más impuestos y afecta también la competitividad de las empresas. Entonces, hay soluciones. Yo no digo que esa necesariamente sea la solución, yo es por dar una idea, pero el tema es que no le quieren entrar y yo no puedo decir que solo es este gobierno, como te repito, porque mire, el gobierno pasado también dejó que se degenerara esto a un punto que ya es insostenible. Entonces, por eso digo yo que por muchos gobiernos hemos pasado y hemos transitado y nadie ha querido asumir realmente el costo político de tomar esas decisiones valientes y entrarle a los problemas de frente, ¿verdad? Solo son populismos y que los ricos paguen más impuestos y salen con babosadas que al final no van a corregir la situación, ¿verdad? No se van a resolver los problemas con discursos populistas y echándole la culpa a otros. Me da lástima cuando dicen esos discursos, Rosendo, porque lo que significa es que ellos no reconocen que de repente hay personas con inteligencia que pueden generar valor, ¿verdad? Y en base a eso crear riqueza. Es un discurso realmente destructivo que poco abona. Y si hay alguien que está haciendo mal las cosas, que le apliquen la ley. Pero la mayoría de los empresarios en Honduras somos gente correcta y decente, con buena voluntad para sacar nuestros negocios y nuestro país adelante. Pero generalizan de una manera que es dañina, ¿verdad? Que realmente da pesar que la única explicación que me cabe es que no existe la capacidad en sus mentes de comprender
que con inteligencia se pueden generar valor y riqueza en nuestro país. Alan, ¿pensar en tercerizar servicios puede ser una solución? ¿O cómo encontrar que ese binomio Estado-empresa privada camine por un buen sendero? ¿Hasta dónde estos acercamientos que se han tenido bajo la nueva administración de la iniciativa privada con Anabel Gallardo puede generar rutas de entendimiento? ¿O está difícil hablar de diálogo sincero ahora en el país? Rosendo, primero me siento contento de que la ingeniera Anabel Gallardo, colega, porque venimos de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, de ahí egresamos, tome el control. Me gustó ver la vez pasada que se sentó con la presidenta. Es necesario ese diálogo, pero ese diálogo acompañado de decisiones, como lo decía anteriormente Eduardo. Mandaron una imagen de personas en los bordos de San Pedro Sula, una imagen que me imagino que la han de haber tomado con un dron o algo, alguna parte alta, donde se mira una casa muy humilde con 5 compresores de aire acondicionados. 5, yo creo que la viste, Eduardo, eso fue noticia. Entonces, yo no tengo nada en contra de los pobres, no, para nada. Es más, mi familia viene luchadora del otro lado del río, de Comayagüela. Yo me crié en Comayagüela, en la Torocagua, trabajando en la ferretería de mi abuelo. Yo vengo de ahí. Pero aquí hay que tomar decisiones y lo antes posible. Lo dijo Eduardo anteriormente, ¿qué empresa va a ser rentable cuando tiene más del 40% con pérdidas técnicas y no técnicas? Y el pueblo hondureño tiene que entender esto. Las pérdidas técnicas son porque gobiernos anteriores no invirtieron en la infraestructura de las líneas, del equipo. Y ahora vemos al gerente, al ministro Eric, haciendo malabares para poder salir adelante. Y por mucho que Eric quiera invertir en equipo nuevo, en líneas de transmisión, no van a poder avanzar si no controlan el robo. Y el robo es la pérdida no técnica. Entonces, hay que tomar decisiones de país lo antes posible. Pero si nos ponemos a pensar como políticos tradicionales, porque el político tradicional piensa así, como lo voy a decir en este momento, no voy a tocarlos a ellos porque no van a votar en las próximas elecciones por el actual oficialismo. Entonces, este tipo de situaciones se van a seguir arrastrando, van a venir otros gobiernos y si no toman decisiones claras lo antes posible, Honduras no va a salir adelante y en vez de evolucionar vamos a estar involucionando y no es justo que les estemos heredando un país así a nuestros hijos. ¿Y de qué va a depender enrumbar la NE? ¿Es posible que eso ocurra ahora que tenemos un plan nacional de rescate de pérdidas técnicas y no técnicas que busca una solución no a corto, sino que quizás a mediano y largo plazo? Tenemos que entender algo. Nosotros estamos hablando... O ese problema político, porque también está en medio de política, la decisión que se tome le va a terminar dañando. Vamos a ver. Este tema que estamos tocando de la energía eléctrica en este momento es un tema por las circunstancias que estamos viviendo. Porque resulta que si mañana empieza a llover, la generación va para arriba. Así de sencillo. Y tenemos que entender esto. Eso está como el empleo por hora. A mí me entrevistan para que hablemos del empleo por hora solo antes de la Semana Santa, antes de la Semana Morazánica y antes de Navidad, cuando es un tema de país que tenemos que estarlo tocando todas las semanas, porque tenemos que buscar la manera de generar empleo para esos jóvenes que tienen ciertas horas libres para poder trabajar. Regresando al tema de energía, si mañana empieza a llover en Honduras, ya el tema ya no va a ser estar hablando de los racionamientos, porque nos vamos a ver hasta en el otro verano. Entonces, nuevamente, Rosendo, hay que tomar decisiones ahora. Nuestra presidenta, yo no dudo que ella sea una gran mujer. No puedo meter las manos al fuego por los que la rodean, pues, porque toman muy malas decisiones. Pero nuestra presidenta, si quiere ser recordada,
no a corto plazo, ni a mediano, sino a largo plazo. Tiene que tomar decisiones fuertes y tiene que sacar el país adelante en el tema energético. Y claro que hay manera de controlar el robo. Eso va a generar conflictos. Vamos a tener gente que ha estado acostumbrada a no pagar energía eléctrica, a salir a las calles, pero tenemos que poner orden lo antes posible y esto sí se puede hacer, Rosendo. Muy bien, Alan Macoto y Eduardo Facusé están con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, planteaba Alan el tema del empleo por hora. ¿Qué pasó con la propuesta en el Congreso Nacional? ¿Qué análisis tienen los empresarios? Luego de escuchar en las movilizaciones de este 1 de mayo que es un proyecto prácticamente desde la óptica de ellos con una lápida. Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con nuestros invitados Alan Macoto y Eduardo Facusé. A nivel del Valle de Sula, donde está la mayor generación de empleo en nuestro país, ¿cuáles son los impactos que generó esta decisión? Y ojo, enfocados en todo el año. Lo vamos a plantear de esa forma y no en los tiempos que decía Alan, que siempre está el interrogante, Eduardo. Final de año, Semana Santa, Semana Morazánica, los feriados largos que conocemos nosotros. Eduardo. Yo lo que estoy viendo es que muchas de las decisiones, o casi todas las decisiones que están tomando, van en función política. Y yo estoy seguro que eventualmente van a aprobar esa ley de empleo por hora, pero lo van a hacer de una forma simbólica, así como aprobaron ahorita con el 1 de mayo la ley del RAP y del Seguro Social. O sea, ¿a ti te parece que es coincidencia que la aprobaron ese día? O sea, se mira que hay una motivación política en las decisiones que se toman, y ahí es donde realmente me causa tristeza, porque no logramos superar esos caudillos, digamos, o ese enfoque completamente político, en vez de estar velando realmente por el interés, el bienestar general de la población. Eso es realmente lo que nos debe motivar. Entonces, si había una decisión de aprobar esa ley que aprobaron ayer, ¿por qué la quitaron hace 2 años? ¿Verdad? O sea, realmente echaron para atrás para después volver a solo echar para adelante y echarse cumbos que ellos la aprobaron. O sea, realmente da pesar, da lástima la manera como están actuando, pero eso, yo creo que la raíz de eso es más profunda, y sí me gustaría ahondar un poquito, si me permitís, más en eso, Rosendo. El tema aquí es que los diputados en el Congreso Nacional realmente carecen de representatividad, o los ciudadanos carecemos de representatividad en ellos. El sistema está diseñado para que ninguno de nosotros pueda reclamar. Y si no, yo te pregunto, Rosendo, a ti o a Alan, ¿quién es el diputado que te representa? Y nadie puede responder a esa pregunta. El sistema está diseñado para que nadie pueda reclamar. Entonces, tenemos que hacer cambios profundos en la parte política, que siempre los candidatos en campaña prometen, y ya cuando están instalados en el poder se niegan a hacerlo porque amenaza su propio poder de mantenerse. Entonces, yo te puedo sugerir, digamos, 3 reformas importantes que se tienen que promover en la parte política si realmente deseamos hacer un cambio en el país. El primero y el más importante para mí es elegir diputado por distrito. Que sepas quién te representa para que le puedas ir a reclamar a esa persona por las decisiones que toma. Y eso también va a causar un cambio. Ahorita la lealtad de ese diputado no es hacia sus electores. Él más ni le importa, no le interesa quiénes son sus electores. Su lealtad es con el caudillo, con el cacique político. Esa es a quien él le debe todas sus obligaciones. Y entonces, al cambiar y poner el diputado por distrito, se va a romper, ¿verdad?, ese vínculo tan fuerte que hay hacia ese cacique, y el congresista, el legislador, va a voltear su lealtad hacia la población que representa, porque si no, esa población lo va a sacar en la próxima elección. Ese es el primer cambio que se tiene que lograr. El segundo es la segunda vuelta. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos han prometido que van a meter la segunda vuelta? Claro, ya en el poder nadie la quiere aprobar, porque todos pretenden quedarse con una minoría electoral.
Eso ya, mira, es atrasado en todos los países del mundo, eso ya pasó. Estamos quedando al rezago de lo que nosotros decimos que tenemos, que es democracia. No es democracia, Rosendo, no es representatividad. Y el tercer cambio que se debe de hacer es hacer elecciones escalonadas de diputados. La mitad de los diputados deben elegirse cuando se elige el presidente y la otra mitad deben de compartir periodo en medio, a los 2 años con un presidente y que se queden 2 años también con el nuevo que salga electo, a manera que estén amarrados a 2 gobiernos y que haya algún tipo de oportunidad para que la población se pronuncie a medio término de cómo van las cosas con los nuevos gobiernos. Y de esa manera favorecer con su apoyo o quitarle el apoyo metiendo más oposición en el Congreso para cambiar el rumbo del país. Es ya ilógico que tengamos que esperar 4 años para generar otro cambio cuando las cosas no funcionan bien. El país no tiene el tiempo ya para poder esperar estas cosas. Urge, como dice Alan, o sea, que existan cambios. Entonces, y si no se dan, pues hay que meter a otra persona y a otros candidatos y otros que nos prometan hasta que llegue uno que realmente tenga la valentía, ¿verdad? Y tenga la inteligencia para hacer los cambios que necesita nuestro país de manera valiente y de frente, sin estar pensando en las repercusiones políticas que pueda tener para poder permanecer en el poder. Mientras no logremos esas reformas, realmente no importa quién llegue. Hablan que va a ser, que era Juan Orlando, que ahora es Xiomara, que Salvador, es que no importa. El problema es el sistema. Mientras no cambiemos el sistema, el país no va a cambiar. Eso es lo que debemos entender. Entonces, esas 3 reformas te las dejo, Rosendo, porque mientras esos cambios no sucedan, nuestro país tampoco va a cambiar, ni en la parte política ni en la parte económica. Estas 2 cosas van de la mano. Y si no avanzas en la parte política, no avanzas en la parte económica. Las reformas políticas lo que generan es credibilidad al país para atraer inversión, para generar desarrollo. Cuando no hay esas reformas y esos avances, el país se estanca, que es lo que nos está pasando en este momento. Muy bien, pues aquí me está pidiendo la palabra y se la voy a dejar porque estábamos planteando temas de país por asuntos de desarrollo, de economía, generación de empleo, pero Eduardo puso el tema político que va ligado y esto es moneda de cursos corriente para los hondureños. Eso considero de que es una de las cosas más importantes. Pero estábamos hablando del tema del empleo por hora. No, pero dame esos conceptos políticos, perfecto. Después entramos a eso. Y después tocamos el tema del empleo por hora. ¿Qué sucede? Son muy buenos los planteamientos que está mencionando Eduardo. Lo que sucede es lo siguiente. Honduras, por más de 40 años, no ha logrado elegir a sus mandatarios. Esta es una realidad. Nosotros sacamos las muestras, sacamos todo, porque corrimos dentro de la arena política y descubrimos la repartición de un Congreso. Es decir, al final poner fotografía. Ponga lo que quiera, haga lo que quiera, hagamos las reformas que está pidiendo Eduardo. De nada va a servir si las elecciones siguen siendo manipuladas por los 3 partidos políticos que ya los conocemos. Aquí no importa. Eduardo está diciendo que hagamos esos cambios y hay de esos grandes políticos, caciques, se están riendo de nosotros, de este programa. Porque ellos dicen, mira los 2 muchachos cómo hablan de reforma. Soñadores. Y se ríen porque ellos manejan, ellos controlan las elecciones dentro de nuestro país. Te quieren vender que las elecciones pasadas fueron las más limpias de la historia. Eso es mentira. Veamos cómo está conformado ese Congreso. Una conformación perfecta para manipularlo, para hacerle creer al pueblo hondureño que ese Congreso lo representa y que hay democracia. No, esa es la política tradicional que tenemos en nuestro país, que tenemos que cambiarla. Pero ustedes aquí pueden traer a Milei, pueden traer al presidente de El Salvador y le pueden levantar la mano a Rosendo y decir, apoyamos a Rosendo, porque Rosendo va a seguir las políticas nuestras y todo el pueblo hondureño puede ir a votar por Rosendo. El 90% del pueblo hondureño puede ir a votar por Rosendo y Rosendo no va a ganar. ¿Por qué? Porque los 3 partidos políticos tradicionales manejan y controlan las elecciones dentro de nuestro país, número 1. Número 2, estábamos hablando del empleo por hora. No es posible de que los medios de comunicación, y no me refiero a esta casa, porque en esta casa, en esta empresa, siempre me han llegado a entrevistar fuera de los tiempos que mencioné anteriormente. Pero el resto de los medios de comunicación están entrevistando y ponen sobre la mesa el tema del empleo por hora
solo antes de Semana Santa, antes de la Semana Morazánica y antes de Navidad. Esto no puede ser así. Rosendo, no sé quién fue a lo interno del Congreso que se puso a promover esta ley. No sé qué cerebro lo hizo, no sé qué científico lo hizo, no sé qué hombre estudiado lo hizo dentro del Congreso y ni quiero saberlo, porque ese diputado no representa al pueblo hondureño, porque le mintió al pueblo hondureño haciéndole creer que estaban tomando mejores decisiones, porque resulta de que hay empresarios que abusaban de los empleados o ahora como se le llama colaboradores. En Honduras hay demasiadas leyes que lo único que tenían que hacer era aplicarle la ley a esos empresarios abusadores. No tenían que ponerse a inventar con derogar una ley. Y he escuchado que dicen, solo se perdieron 60,000 empleos. Ignorantes los que repiten eso y dicen que es muy poco para lo que está generando empleo. Es mentira. En primer lugar, la generación de empleo es casi cero en nuestro país. Número uno. Número dos, no fueron solo 60,000 personas las que sufrieron que quitaran esa ley de empleo por hora. Son esas 60,000 personas multiplicado por 3, 4 y hasta 5 que viven de ese ingreso. Honduras no es un país que tiene la educación gratuita para los jóvenes. Y no por esto estoy diciendo que es que nos gusta que nos regalen, no, señores. Lo que sí queremos es que ese joven que tiene que ir a estudiar por las mañanas pueda trabajar por las tardes. Que ese joven que está en vacaciones pueda trabajar por la mañana, pueda trabajar por la tarde y pueda trabajar siquiera hasta por la noche en 3 empresas diferentes. Necesitamos cambiar nuestra política tradicional. Necesitamos sacar a todos esos políticos que nos tienen cansados. Más del 73% de la población de Honduras no quiere saber nada de partidos políticos tradicionales y políticos tradicionales. Y bueno, y entrando en la participación política, porque al final este es un asunto que son ellos los que lo definen a nivel del poder legislativo. Hay una propuesta, pero parece que no genera el interés que debería tener para oportunidades de trabajo, de forma preferencial, como le pueden llamar a unos, temporal, porque ya el tema por hora, ese por hora parece que se descalificó. Es que, Chendo, no importa que le pongan el nombre que quieran. Es que al final no es un tema de título, es un tema de acción, es un tema de buscar cómo dinamizar la economía, es un tema de que los empresarios más bien no hagan contrataciones bajo la mesa. Porque les voy a poner un ejemplo. En el caso restaurantero, ¿sí? Ventanas de atención al cliente desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. 2 turnos de empleados, a veces hasta 3 turnos. Y resulta que derogaron la ley. Entonces hay que buscar una solución a esto. Le estamos quitando oportunidades al pueblo hondureño. Rosendo, lo hablábamos fuera de cámaras. 1 millón de ninis ni estudian ni trabajan. Muchachos entre 15 y 25 años. ¿Qué está pasando? Y es esa fuerza laboral, es esa fuerza de energía que tienen, porque está la juventud en su mayor esplendor y no se le está sacando provecho. Estos muchachos tienen que ver cómo solucionan. Estos muchachos tienen que ver cómo salen adelante. Estos muchachos, muchos de ellos están esperando la remesa de los Estados Unidos que la mandan el viernes o el lunes y muchos de ellos no se acomodan a eso y se terminan yendo del país. No tenemos políticas claras por ahora, las necesitamos, Rosendo. Bueno, y antes de irnos a la pausa, sí, muéstranos esa proyección que ha tenido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre la generación de empleo, porque más allá de pensar en el empleo por hora, miremos también las nuevas oportunidades que se están generando. Empleo en el 2023. Hay 3,6 millones de hondureños que tienen un trabajo, de los cuales el 61% son trabajadores asalariados. Son 3,6 millones. Estos son hondureños en actividad plena. Pero de estos hay un 39% que no trabajan como asalariados. Es donde está la gran masa que a diario vemos que está en diferentes sitios del país. Emprendedurismo en gran parte de esto. Y tenemos que entender esto, Rosendo. Ser empresario en Honduras, ser emprendedor en Honduras es un riesgo enorme.
Lo hablábamos anteriormente, temas de seguridad. Una pulpería tiene que venir y pagar a diferentes grupos de criminales organizados para que los dejen trabajar tranquilos. Honduras no está siendo atractiva para la inversión extranjera. Si nosotros no tenemos políticas claras de seguridad, si nosotros no tenemos políticas claras de generación de empleo y no queremos que el gobierno lo genere, nosotros lo que siempre hemos pedido es que el gobierno le dé las herramientas necesarias a la empresa privada honesta, para que ésta pueda crecer, fortalecerse, generar riquezas. Y es ahí donde la empresa privada honesta genera empleos. Pero esto lo decía anteriormente Eduardo. Nuestra presidenta tiene que amarrarse la faja lo antes posible. Hay gente muy buena en el actual gobierno, no solo porque hay un grupo de radicales queriéndole meter al pueblo hondureño que los empresarios son enemigos del pueblo. No, por eso no generalicemos que todo el gobierno es malo. No. Hay cosas buenas del actual gobierno y esas cosas buenas son las que hay que potenciar. ¿Qué políticas públicas son buenas? Le voy a poner un ejemplo, y un ejemplo muy sencillo. Y aquí está Eduardo que nos puede ayudar también en el tema. Inició el actual gobierno y se le apretó la soga a la empresa privada diciendo que íbamos a ser nosotros los responsables de que 1 millón de hondureños pobres no paguen energía eléctrica. Y nosotros dijimos, bueno, no queda de otra, vamos a apoyarlo, aunque nos guste o no nos guste, vamos a apoyarlo. Seguimos con eso. ¿Por qué? Porque no se toman el resto de las decisiones, muchas de ellas las dijo Eduardo anteriormente, entonces tarde o temprano, ese número que vimos, 39%, que es 1.1 millón de emprendedores que están buscando cómo emprender, que están luchando, terminan cerrando sus empresas porque no somos competitivos con el vecino Salvador, no somos competitivos con el vecino Guatemala, temas de seguridad, no tenemos seguimos con ese famoso estado de excepción. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? ¿Dónde está la gente que está siendo judicializada en este momento? Porque los agarraron con temas de extorsión. No lo sabemos. Y yo le digo algo, Rosendo, y ahorita puedo ver cualquier número que pueda sacar la policía y yo no les creo. Lo repito, yo no les creo, porque lo estamos viviendo a diario. Todos los días salen videos en las redes sociales de cómo entran a pulperías, a mercaditos a asaltar. Todos los días. ¿Cuánto transportista, chofer de bus, muere a diario? ¿Cuánto cobrador de bus muere a diario? ¿Cuánto hondureño muere a diario? Porque resulta siento que hemos retrocedido en temas de seguridad y no por esto quiero decir que el gobierno anterior nos tenía bien, porque no es así. Pero matan a un hondureño por robarle el celular, Rosendo. Muy bien. Está con nosotros agregar al banquillo Alan Macoto y Eduardo Facusé. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo. Eduardo Facusé, estaba solicitando la palabra. Adelante. Mira, yo lo que quisiera decir es que hay veces no tenemos que enchivolarnos con tantas cifras. Yo creo que hay 2 cifras que son las que realmente deberían de ser de interés para todos los ciudadanos de Honduras, porque realmente van demostrando si vamos por buen camino o por mal camino. La primera es la reducción de la pobreza, Rosendo. Esa es la primera, o sea, ahí nos damos cuenta si realmente estamos avanzando o estamos retrocediendo. En el caso de la pobreza, realmente el país ha estado retrocediendo por años, cayó drásticamente en la pandemia, ahorita se recuperó porque ya salimos de pandemia, pero en general esa cifra no ha mejorado. Entonces ahí tienes tú el resultado, realmente ha sido inefectivo de todo lo que ha transcurrido en los últimos, yo te dijera, 15, 20 años, realmente no ha habido un movimiento hacia una mejora en la calidad de vida del hondureño. Y el segundo, también es la cantidad de empleos formales que tenemos en el país. Y ahí hay un solo dato que es el que manda, que son las cifras de afiliaciones en el Seguro Social. La cifra más reciente que tengo, que es a febrero del 2024, lo que muestra es contra febrero del 2023 un incremento de 4.000 empleos en todo el año. Eso es lo que ganó Honduras en todo un año, 4.000 empleos, 4.400. Realmente, o sea, para la necesidad que tiene el país, uno puede decir 4.000 son un montón. Sí, está bien para una aldea o una pequeña ciudad, pero no para un país.
nosotros tenemos 120,000 jóvenes que salen al área laboral cada año buscando una oportunidad. Y si lo que les estamos entregando solo son 4,000, realmente estamos cubriendo una mínima proporción. O sea, no le estamos dando oportunidad al 97% de jóvenes. Y esa es la razón por la cual los jóvenes están migrando y mejor prefieren irse a quedarse en el país. Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué se van? Esa es la razón, porque no hay oportunidades. Y siendo competitivos y con reglas claras de esta masa de fuerza laboral disponible, rondando los 120,000 anuales, ¿cuántos deberían tener una oportunidad o al menos abrir esa esperanza en ellos? Es que por lo menos tenés que buscar las maneras como ampliar eso. Entonces, encima estamos mal y vienen y dicen, no importa los 60,000 de los empleos por hora. O sea, nos estamos poniendo en una situación peor al estar buscándole problemas. Mira, yo veo en Estados Unidos, allá se trabaja por hora y no es ningún pecado, ¿verdad? Es más, los jóvenes de 15, 16 años trabajan sin ningún problema. Yo digo, si en Estados Unidos trabajan de 15, 16 años en forma flexible, o sea, y nosotros que tenemos más necesidad de trabajar, nos ponemos trabas solitos, ¿cómo vamos a sacar el país adelante? O sea, es realmente ilógico, no hay otra palabra. Entonces, a mí me da mucho pesar que no recapacitamos en estas cosas porque son en base a datos. Mira, al final son los datos los que valen, no nada sirve platicar ideologías, que de izquierda, que de derecha, que a mí decime cuánta pobreza vas a bajar y cuántos empleos vas a generar para que la gente tenga trabajo y tenga acceso a las necesidades que tiene. Y con eso le damos respuesta, pues, pero el problema es que vamos en la dirección incorrecta, Rosendo. Realmente el país está estancado en términos de empleo. Si tú te fijas en las cifras, en los últimos años prácticamente está estancado. No hay ningún crecimiento en el área formal, tal vez hay empleos en el área informal, pero eso no es a lo que debemos de aspirar, ¿verdad? Y en la pobreza también no hemos tenido mayor movimiento. Entonces, el país está congelado, pero nuestra población sigue creciendo. Entonces, realmente nos hace reflexionar, o nos debe de hacer reflexionar, de que así como estamos funcionando, esto no camina y que el país necesita cambios, necesita reformas y reformas valientes. Y va a haber que arriesgar. Yo te lo digo, va a haber que tomar decisiones que van a doler, pero es como cuando un paciente está enfermo, tiene que tomar medicina y la medicina no es grata, ¿verdad? Hay veces no nos gusta tomar la medicina porque es amarga, porque cae pesado, porque, o sea, pero así es un país enfermo que necesita de una cura urgente. Y si, Eduardo, y si una de estas decisiones que hay que tomar y que pueden doler es la ley de justicia tributaria, que ahí está en el Congreso, y hemos escuchado en las últimas horas que ya tienen los votos, en este caso del Partido Liberal, que sería el instituto político que daría el número mágico para la aprobación. ¿Qué dirían ustedes? Deben su respuesta y también que participe Alan, por favor. Yo te lo voy a dar con lo que te expliqué al inicio, para tratar de ser coherente en lo que he hablado. Te explicaba yo que los sectores que más débiles están en el sector primario y secundario, ¿verdad? El agro, la construcción y la manufactura, ¿verdad? ¿Y a qué se dirige esa ley? ¿A afectar qué? Al sector secundario, el de manufactura, que ya está mal, lo vas a terminar de reventar, ¿verdad? ¿Y qué incentivos le están dando al agro o qué incentivos le están dando a la construcción? O sea, lo que está haciendo esa ley es que vamos a empujar más gente al sector terciario a estar importando cosas en vez de produciéndolas aquí en Honduras. Entonces, a mí me da pesar que a pesar que se les explica, y yo te puedo dar ejemplos concretos de problemas con esa ley, te voy a mencionar un par. Digamos, si Alan y yo decidimos ir a poner un nuevo hotel en Roatán, nos juntamos y convencemos a algunos inversionistas, vamos a montar un nuevo hotel en Roatán, y nos metemos con esa ley nueva que quieren meter,
¿verdad? Que se llama RINDE, porque ya la zona libre va a dejar de existir. Entonces nos van a dar unas pequeñas exenciones, ¿verdad? Sobre los salarios que se paguen. Y de ahí tenés al lado un hotel que tiene todavía 15 años de exoneraciones de impuestos sobre la venta, de impuestos sobre la renta y un montón de otras exoneraciones, importación de los bienes. ¿Vos crees que vamos a poder competir con el que está al lado que tiene las exoneraciones? No vamos a poder. Entonces, ¿qué va a pasar en la inversión en el turismo? Se va a congelar. Se terminó. Ya meten esa ley, se terminó la inversión en el turismo. Adiós, ¿verdad? O sea, no va a haber nadie nuevo porque las licencias que tienen los anteriores van a valer mucho más, ¿verdad? Y van a poder competir mejor. Otro Alan. ejemplo, te dicen de que si tenés una filial en otro país vas a tener que reportar las ganancias aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo una filial, una sucursal en Guatemala y allá yo pago el 25 de impuestos sobre la renta, perdón, es el 20 más el 5, ¿verdad? Aquí es el 25 más el 5 más el 10 de dividendos. Entonces yo voy a tener que traer plata aquí y pagar la diferencia, un 10%, ¿verdad? Yo digo, mire, pagué el 30 en Guatemala, le voy a pagar la diferencia aquí, sé que son 10. ¿Qué va a pasar? Las centrales, o sea, las casas matrices se van a mejor mudar a Guatemala para no tener que estar haciendo esto. Y más bien van a reportar lo que venden en Honduras, porque el impuesto sobre la renta en Guatemala es más bajo. Allá el dividendo solo es 5%, en nuestro país es el 10%. Entonces, están haciendo una serie de errores que de frente los hemos explicado y que nadie los ha podido rebatir y que preocupan porque al final lo que vamos a hacer es fuga de capital con ese tipo de situaciones. En vez de atraer capital, vamos a fugar capital. Entonces, ojalá que tomen en cuenta todas estas cosas, pero si tú te fijas, no lo hacen de manera abierta, ¿verdad? No dicen, no dan a conocer el proyecto, todo es un gran secreto y lo manejan, no sé, 3 o 4, ¿verdad? De los caciques, como le hablamos nosotros, políticos para decidir a ver qué conviene políticamente, en vez de pensar en qué es lo que le conviene al país económica y socialmente. Ese es realmente el enfoque que deberíamos de tener. Muy bien. Pero es lo que está sucediendo en este momento. Muy bien. Solo permítame, Alan, le doy la palabra después de la pausa para tener el cierre aquí en el banquillo después de haber escuchado los puntos de vista de Eduardo Facusé. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. Alan Macoto, Ley de Justicia Tributaria como posible propuesta a discutir en los próximos días. Sí, tenemos que entender de que esto sale por una supuesta noticia de abusos de grandes empresarios que no están acostumbrados a pagar impuestos, y ya sabemos toda la telenovela cómo se ha desarrollado. Porque recuerdo muy bien de que salieron varios ejemplos del dueño de un pequeño hotel de 50 habitaciones y había comprado 150 televisores sin pagar impuestos, teniendo solo 50 habitaciones. Entonces, claro, y ahí se dan cuenta de que existen abusos. Y esto es lo que hablábamos anteriormente. Honduras está llena de leyes. El tema está en que tenemos gobiernos inoperantes que no aplican la ley, porque si se aplicara la ley, los abusadores estarían controlados y no estaríamos en este momento tocando este tipo de temas. Vemos que el oficialismo sale con una propuesta. Yo tuve acceso porque fue algo público, la vemos, y resulta de que había una gran nebulosa ahí porque no dejan las cosas claras. Días después sale el Partido Liberal con una muy buena propuesta, buscando un balance, no yéndose a los extremos. Y no fue tomado en cuenta. Llega el ministro de aquel entonces al Congreso y en vez de buscar un diálogo, buscar una conciliación, llega a pelearse con los diputados en vez de convencerlos para el tema de los votos. No consiguió los votos en aquel entonces y eso fue perfecto. ¿Por qué fue perfecto, Rosendo y Eduardo? Porque ya vio también el actual gobierno que aquí no vamos a permitir de que vengan a imponer. Y no tiene que ser así. Lo que me dio a mí esperanzas es que vi hace un mes atrás, o un poco menos, al doctor Hugo Noé Pino, a quien respeto mucho,
que lo admiro mucho, y dijo, tranquilos, ya llevamos 15 reformas a la original que se había presentado. Eso me deja un poco tranquilo. Pero lo dijo anteriormente Eduardo. Nosotros no tenemos la situación clara de lo que se está negociando allá adentro. Nosotros no tenemos la situación clara de qué está sucediendo. Entonces, en este momento, eso permite que se dé incertidumbre. Y Honduras no es un país atractivo si va a seguir gobernando la incertidumbre. Porque así como hay incertidumbre en qué va a pasar con la ley de justicia tributaria y frena a muchos empresarios que en algún momento vieron Honduras atractiva para traer sus capitales, vemos esa incertidumbre en un Congreso Nacional, vemos esa incertidumbre con el tema de la Sisi, vemos incertidumbre en temas de seguridad, simple y sencillamente porque nuestra presidenta tiene que estar en comunicación directa con el pueblo hondureño, haciéndonos saber qué decisiones se están tomando, haciéndonos saber qué cambios se está haciendo, haciéndonos saber que está ahí representando al pueblo hondureño, pensando en el pueblo hondureño, no pensando en temas ideológicos que no nos llevan a ningún lado, porque en Honduras está más que claro, izquierda y derecha se comportan de la misma manera. Y el pueblo hondureño tiene que ver esto. La primera ideología tiene que ser sacar el país adelante, sin andar pensando en esto, tomar decisiones, y yo entiendo el romanticismo de la política y se le respeta, pero usted necesita tener técnicos tomando las mejores decisiones para que Honduras pueda salir adelante. Y estos procesos de transformación que se aspiran, ¿los ve posibles en un año que será político a partir de septiembre? Pero ya lo estamos viviendo como tal. Bueno, Rosendo, me encanta ver ese montón de proyectos de infraestructura vial que se están dando, porque por lo menos tengo 36 años, yo nunca había visto tanta inversión en eso. No sé antes, por lo menos en este momento eso está ayudando mucho. Eso trae un impacto positivo, porque donde va el proyecto está generando empleo, estamos ayudando a la población hondureña que pueda sacar sus cosechas, eso me encanta. Pero esto tiene que ser integral, porque así como toman muy buenas decisiones por un lado, por otro lado están tomando muy malas decisiones. Y esto nos va a pasar factura. Olvidémonos del tema de echarle la culpa a la narcodictadura que estuvo anteriormente. Y sabemos cómo se recibió el gobierno, pero ¿qué decisiones positivas se están tomando para sacar adelante eso malo? Porque si se toman esas malas decisiones, más lo malo que nos heredó el gobierno, y no el gobierno anterior, varios gobiernos anteriores, el resultado va a ser nefasto. Muy bien. Eduardo, y el dinamismo de esto último que plantea Alan debe ser puntual para tener en esa área de la infraestructura mucha expectativa de cambio. Hay alrededor de 20.000 millones de lempiras que están destinados justamente para infraestructura, pero estamos con un 13% aproximadamente ahora de ejecución. Va a ser fundamental que dinamicemos esto para mejorar, al menos en esta área. Sí, de acuerdo. Y como bien lo dijo Alan, y yo coincido, hay muchas áreas donde el gobierno está acertando y yo creo que la parte de impulsar la infraestructura es algo positivo. Pero yo también me pregunto, ¿dónde están las prioridades? Porque hasta andan hablando de un tren interoceánico. Hoy, qué bueno, ¿verdad? Que ojalá que se dé. Pero ¿y qué tal si viene otra tormenta tropical? ¿Verdad? Y nos negamos todavía a hacer lo básico, que son las represas. Entonces yo digo, ¿cuándo se irá a construir el tablón? ¿Verdad? Pasan los años y pasan los años y pasan los años. Y es que hay que hacer otro estudio, hay que hacer otro estudio. Yo creo que es la represa más estudiada en el mundo, el tablón. Cuando todos sabemos que lo que hay que hacer es licitar y dárselo al mejor postor y que se construya para proteger el Valle de Sul. Entonces, hablan de tener un tren y hacen todo el esquema y van a Washington y es una cosa tremenda, ¿verdad? Pero se les olvida lo básico. Entonces, ¿de qué nos va a servir un tren si al final va a quedar inundado? Entonces, empecemos a gatear antes de querer caminar y correr. Las cosas básicas no se están poniendo en agenda y eso es algo que me preocupa, Rosendo,
como dices tú, ya están las tormentas a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y no es con los bordos de azúcar que se van a detener estas cosas, ¿verdad? Ya hay que ponerle mano a los proyectos que sabemos que se necesitan hacer, ¿verdad? Yo estoy obligado a pronunciarme de esto por haber pues, visto lo que pasó en el 2020 y tratar de sacar nuestra zona norte adelante, que es la zona que realmente produce para el país. Es la zona estratégica y es el futuro de Honduras. Realmente la falta de inversión en esa zona da tristeza. Ojalá que se corrija ese camino. Hay otras cosas también que han acertado, pero en esta yo te dijera, realmente falta todavía. Yo te quiero agradecer, Rosendo, por haberme tenido en tu programa. Realmente ha sido un gusto compartir contigo y con Alan sobre estos temas que son de tanta importancia para todos. Muy bien, muchas gracias. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y con nosotros aquí en el estudio el empresario Alan Macoto. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.